Una multitud había empezado a formarse detrás de nosotros. Los viajeros redujeron la velocidad para observar, murmurando mientras la tensión se intensificaba en el ambiente. Mi madre odiaba las escenas. Se sonrojó al mirar a su alrededor, como si la humillación pública también fuera culpa mía. No hicimos nada malo, insistió Marisa. Estás tergiversando esto. Mason abrió otra carpeta. Estas son copias de los mensajes enviados a Valentina, incluyendo el que la desinvitaba al evento. Levantó otra página. Y esta es la documentación de los pagos que hizo. Vi cómo los ojos de mi madre iban de una página a otra, apretando la mandíbula. Entonces Mason le entregó a Serena un sobre aparte. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó Serena, arqueando las cejas. Aviso sobre el intento de desvío del fondo de emergencia de tu abuela, respondió Mason con tono sereno. Una cuenta que Valentina ha estado monitoreando desde que es la única familiar que nunca ha retirado dinero. Serena aferró el sobre como si fuera a quemarla. Marisa se volvió hacia mí con voz aguda y cortante. ¿Cómo te atreves a meter a desconocidos en nuestros asuntos privados? Lo hiciste privado cuando me echaste, dije. Y lo legalizaste cuando intentaste usar los ahorros de la abuela porque te quedaste sin los míos. Damon, que había estado extrañamente callado, finalmente habló. Mira, ¿podemos calmarnos? Esto se está saliendo de control. Se está saliendo de control, repitió mi abuela. Animaste Serena a pedir más. Más dinero, más apoyo. Cosas que nunca se ganó. Damon empezó a hablar, pero Serena lo interrumpió. Deja de hablar. Algo en su interior pareció desinflarse. Sus hombros se hundieron. Su bravuconería se desvaneció en latidos lentos y dolorosos. Parecía menos la novia radiante que había imaginado y más una niña sorprendida haciendo algo egoísta. La mano de mi madre temblaba al devolverle los documentos a Mason. Podemos arreglar esto. Solo dinos qué quieres, Valentina. Respire hondo. Firme. Y segura. Quiero que entiendas que ya no soy tu red de seguridad, dije. Ya no pago consecuencias de las que nunca aprendes. Ya no finjo que somos una familia cuando me tratas como un error. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y sofocante. Entonces Serena susurró, ¿entonces nos estás castigando? No, dije. Me estoy protegiendo. Mason intervino. De ahora en adelante, deberá tomar ciertas medidas. Debe responder a estos avisos dentro del plazo establecido. Y hasta que este asunto se resuelva, no podrá acceder a las cuentas de la abuela. Marisa finalmente abrió el sobre, leyó la primera línea y su expresión se desmoronó. El miedo reemplazó a la indignación. Esto podría meternos en problemas, susurró. Ya lo ha hecho, respondió mi abuela. Mi madre nos miró, con la confianza desvaneciéndose. Valentina, por favor. Somos familia. La miré a los ojos con una claridad que me había ganado. Se supone que la familia debe protegerse entre sí, no solo a sí misma. Por primera vez en mi vida, no tenía respuesta. Damon se removió incómodo. Serena se secó la mejilla, corriéndole el rímel. Edward, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente dio un paso al frente. Lo siento, Val, dijo en voz baja. Deberíamos haberlo hecho mejor. Fue lo más parecido a una disculpa que le había oído jamás. Asentí, aceptando sus palabras sin dejar que justificaran nada. Mason recogió sus carpetas. Hemos terminado aquí. Mi abuela me tomó del brazo de nuevo con firmeza. Al darnos la vuelta para irnos, mi madre me llamó. Valentina, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? Me detuve el tiempo suficiente para mirarla a los ojos. Averígualo, dije. Como esperabas que lo hiciera. Y dicho esto, me alejé. No con rabia, sino con libertad. La primera libertad real que había sentido en años. En las semanas siguientes, todo se asentó como siempre. Discretamente, pero para siempre. Los avisos que Mason presentó avanzaron, y por primera vez, los ahorros de mi abuela quedaron claramente establecidos. Se acabaron los préstamos. Se acabó la presión disfrazada de tradición familiar. La cuenta estaba protegida. Y ella también. Después de eso, la visité con más frecuencia. Nos sentábamos en su pequeño jardín mientras ella podaba rosales, como cuando yo era niña. Pero esta vez, no parecía cansada. Se veía más ligera, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años sin darse cuenta. Los planes de boda se desvanecieron casi de la noche a la mañana. Los proveedores enviaron confirmaciones de pagos cancelados. Los mensajes llegaban a mi teléfono en oleadas. Algunos enojados, otros avergonzados, otros dolorosamente silenciosos. No contesté ninguno. No por despecho, sino porque no quedaba nada que decir. Una tarde, mi abuela puso una mano sobre la mía. Nos salvaste a ambos, susurró. Pero no me sentí como una salvadora.
Me sentí como alguien que finalmente tomó las riendas de su vida. Así que solicité un puesto de voluntaria en un centro de apoyo local que ayudaba a adultos mayores. Personas como mi abuela, que merecían protección mucho antes de que alguien se diera cuenta de que la necesitaba. Por una vez, no estaba arreglando el caos. Estaba eligiendo un propósito. Mirando hacia atrás, solía pensar que amar significaba cargar con todo por quienes decían necesitarme. Pero el amor verdadero, el que sana en lugar de agotar, nunca te pide que desaparezcas para que otros puedan brillar. Las decisiones de mi familia no me definieron. Mis límites sí. Entonces la pantalla de Serena se iluminó con el mensaje de mi madre, la que me había desinvitado. Justo delante de mí, su pulgar tocó el corazoncito que había al lado. Un simple me gusta. No emitió ningún sonido, pero algo dentro de mí sí. Un crujido suave y doloroso, como hielo fino al ceder. Serena ni siquiera levantó la vista. Simplemente bloqueó el teléfono y dijo, es lo mejor, Val. Todos están de acuerdo. Recuerdo mirarlas a ambas. El aire, de repente, se volvió demasiado pesado para respirar. Las palabras de mi abuela resonaron en mi mente, están organizando cosas sin ti. No fue un malentendido. No fue un mal juicio. Fue intencional, coordinado y llevado a cabo con la misma crueldad descuidada que alguien usa para evitar un inconveniente. Y en ese momento, supe que no estaba lidiando con un error. Estaba lidiando con un plan. La noche después de que a Serena le diera me gusta al mensaje que me borró, me senté sola en mi apartamento con los pagos de la boda abiertos en mi portátil. Línea tras línea brillaban ante mí. Depósitos para el local, ajustes de iluminación, horarios de catering, pagos florales. Todo aprobado, todo pagado por mí. Parecía menos una celebración y más un libro de contabilidad que documentaba mi propia eliminación. Durante años me dije a mí misma que mi familia no pretendía aprovecharse de mí. Que yo estaba ayudando. Que mi apoyo facilitaba las cosas. Pero al ver esos pagos, finalmente vi la verdad. No dependían de mí. Me consumían. Mi teléfono vibró una vez. Un nuevo mensaje en el hilo familiar. Serena. Envié el plano de asientos actualizado. Mamá quiere mi distribución. Ni por favor, ni gracias, ni reconocimiento por las horas que había dedicado a crear un plan que funcionara. Era surrealista lo rápido que la crueldad podía volverse mundana. Cerré la laptop antes de poder adivinar qué vendría después. No me temblaban las manos. No me quedé sin aliento. Sentí que algo dentro de mí se detenía y se agudizaba. Abrí un mensaje privado a mi madre y escribí 2 palabras, gran elección. Por un instante, mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventana oscura. Tranquila, Clara. Una mujer que por fin había liberado un rol que nunca eligió. Pero esas 2 palabras no fueron el final. Fueron el comienzo de algo que debería haber empezado hace años. A la mañana siguiente, llamé al local, al catering, a la floristería. Uno por uno, expliqué que retiraba mi apoyo financiero y que cualquier cargo futuro necesitaba una nueva autorización. Algunos proveedores se mostraron comprensivos. Otros se mostraron frustrados. Pero ninguno de ellos era ya mi problema. Entonces hice una segunda llamada, esta vez a Mason Hill, un abogado que me había recomendado un colega. Necesitaba a alguien que comprendiera los límites financieros y la explotación familiar. Mason escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo. Los pagos, el despido, el intento de usurpar los ahorros de mi abuela. Cuando terminé, hubo una pausa. Luego dijo con calma, Valentina, esto no es solo un drama familiar. Es algo que se puede tomar medidas. Esas palabras deberían haberme asustado. En cambio, me parecieron un permiso para finalmente respirar. El día que llevé a mi abuela a conocer a Mason, se movía despacio pero con paso decidido, agarrándome firmemente del brazo. Nos sentamos en su despacho mientras él revisaba la documentación que había recopilado, recibos de pago, mensajes de texto, extractos bancarios de la cuenta de mi abuela. Al terminar, la miró y le preguntó con dulzura, ¿autorizaste a alguien a acceder a tus ahorros para los gastos de la boda? Mi abuela negó con la cabeza con firmeza. Nunca. Mason asintió. Entonces tenemos motivos para proceder. Al salir, mi abuela me detuvo en el pasillo. Me apretó la mano y dijo, ahora nos proteges a ambos. Quise decirle que debería haberlo hecho antes, pero se limitó a sonreír. El momento nunca es perfecto, mija. Pero es justo cuando tiene que serlo. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a saber de mi familia. El silencio era deliberado, calculador. Entonces llegó el mensaje de mi padre, Valentina, tenemos que hablar. Tu madre está molesta. Los vendedores se están echando atrás. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. No respondí. El siguiente mensaje era de Serena, Val, ¿en serio? Lo estás arruinando todo por un mensaje estúpido.
Medora. Seguía sin responder. Entonces llamó mi madre. Dejé que saltara el buzón de voz. Su voz sonaba entrecortada, tensa. Valentina, no sé a qué estás jugando, pero esto es infantil. Llámame de inmediato. Borré el mensaje. El enfrentamiento se produjo un jueves por la mañana en el aeropuerto. Mi abuela y yo salíamos de la ciudad, un viaje corto para visitar a su hermana en otro estado. Mason nos había aconsejado que fuéramos visibles para demostrar que avanzábamos. Al acercarnos a la entrada de la terminal, los vi. Marisa, Serena y Damon, el prometido de Serena. Estaban de pie junto a la acera, esperando. Mi abuela me apretó el brazo. No tienes que hacer esto sola. Mason, que había accedido a acompañarnos por precaución, se ajustó el maletín. Déjame encargarme de los trámites legales. Tú ocúpate de tu verdad. Al acercarnos, el cambio en el ambiente fue inmediato. Mi madre se irguió, con el rostro tenso, apenas conteniendo la irritación. Serena se cruzó de brazos, con una expresión entre desafiante e insegura. Damon parecía incómodo, como si lo hubieran arrastrado a algo que no entendía. Durante años, me había hecho lo suficientemente pequeño como para mantener la paz. Pero esa versión de mí pertenecía a una vida que ya no vivía. Mi madre nos vio primero. La confusión se reflejó en su rostro, rápidamente reemplazada por irritación. ¿Qué hacen aquí?, espetó, ajustándose el abrigo sobre los hombros. No necesitábamos que nos recogieran. Ya tenemos transporte. No vinimos a recogerlos, dije. Serena puso los ojos en blanco. ¿Y luego qué? ¿Vienen a disculparse por arruinar nuestros planes de boda? Mi abuela respiró hondo. Mason se adelantó antes de que pudiera hablar. Buenos días. Soy Mason Hell. Represento a Valentina y a su abuela en un asunto que requiere su atención inmediata. Mi madre palideció. Serena parpadeó rápidamente, respirando entrecortadamente. Esto tiene que ser una broma, dijo Marisa, forzando una risa. ¿Un abogado? ¿Por qué? Por explotación financiera relacionada con los fondos de la boda, respondió Mason con calma, entregándole un sobre. Y por intentar usar los ahorros de tu madre sin su consentimiento. Mi madre le arrebató el documento, pero no lo abrió. No explotamos a nadie. Todo estaba acordado. Valentina se ofreció a ayudar. Siempre lo hace. Ese es el problema, dije en voz baja. Lo esperabas. No porque yo quisiera, sino porque te negaste a verme como algo más que una fuente de soluciones. Serena se acercó a mí, señalándome con el dedo. Abandonaste tus responsabilidades. Lo arruinaste todo. Solo tenías que mantenerte al margen. Mantente al margen, repitió mi abuela con voz temblorosa pero firme. Le dijiste que no viniera. Le dijiste a mi nieta que no era bienvenida a una boda que ella misma había pagado. Serena titubeó. Su mirada se oscureció. Mi madre se giró hacia mi abuela. Mamá, deja de ser dramática. Esto es un asunto de familia. No, dijo la abuela con firmeza, levantando la barbilla. La familia no descarta a una persona para enaltecer a otra. Mi madre no llamó, ni lo dudó. Simplemente envió un mensaje, por favor, no vengas. La familia quiere una boda sin dramas. Un segundo después, a mi hermana Serena le gustó, como si mi ausencia fuera un regalo para todos. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una especie de zumbido en mi interior, de esos que no se oyen pero que nunca se olvidan. Así que escribí 2 palabras, gran elección. Y con eso, dejé de ser su red de seguridad. No tenía ni idea de qué vendría después. Ojalá pudiera decirte que ese mensaje me impactó, pero la verdad es que solo confirmó algo que había intentado no ver durante años. Mi nombre es Valentina, y en mi familia, nunca fui la favorita. Ni de cerca. Yo era la confiable, la organizada, la que siempre aparecía con un plan y una forma de pagarlo. Ese era mi rol asignado mucho antes de tener la edad suficiente para entender que podía elegir uno diferente. Desde afuera, parecíamos refinadas, casi envidiables. Mi madre Marisa se comportaba como si hubiera nacido para organizar reuniones perfectas, con una sonrisa tan aguda que podía atravesar una habitación. Mi padre Edward simplemente vagaba por la vida, haciéndose a un lado silenciosamente cuando surgía un conflicto. Y luego estaba mi hermana, Serena. Hermosa, adorada y con infinitas excusas. Cuando ella entraba en una habitación, la gente hacía espacio. Cuando yo entraba, me daban responsabilidades. Lo curioso es que, durante mucho tiempo, no me importó. Soy gestora de proyectos de profesión. Me gustan las hojas de cálculo, los cronogramas y las prioridades por colores. La estructura tiene sentido para mí. Las personas, no siempre. Así que cuando la familia me pidió que ayudara a planificar la boda de Serena, acepté como siempre. Ni siquiera lo cuestioné. Gestioné los depósitos,
coordiné el lugar, gestioné el equipo de iluminación, el catering. Todas las facturas llegaban a mi escritorio y las pagaba sin dudarlo. No porque Serena se lo mereciera, sino porque mi madre lo esperaba. Solo había una persona que realmente me veía, mi abuela. Tenía esa forma de escuchar que hacía que el tiempo transcurriera más despacio. En su pequeño jardín detrás de la casa, podaba rosales mientras me decía que la fuerza no solo está en lo que cargas, sino también en lo que te niegas a recoger. Entonces no lo entendía. Pensaba que ser fuerte significaba decir que sí a todo. Pero antes de la boda, los pequeños detalles me presionaban constantemente, como si alguien más moviera los hilos que yo no podía ver. Marisa elogiaba las decisiones de Serena y luego miraba las mías como si fueran inconveniencias. Edward no dejaba de repetir lo agradecida que estaba Serena, aunque ella nunca me había dado las gracias. Y durante una reunión de planificación, cuando sugerí ajustar el número de invitados al presupuesto, Serena ni siquiera levantó la vista del teléfono. Simplemente suspiró y dijo, Val, ¿no puedes simplemente hacer que funcione? Siempre lo haces. Esa frase se me quedó grabada en el pecho durante días. Aún así, seguí adelante. Visitaba a mi abuela antes de cada decisión importante, dejando que la tranquilidad de su hogar me revitalizara. Ella presentía que algo andaba mal, pero no quería ser una carga para ella. Ya había visto suficientes decepciones en esta familia. La mañana en que llegó ese mensaje, el que me despidió, estaba sentada en mi apartamento revisando el calendario de pagos finales. La luz de la ventana iluminaba el collar que me había regalado mi abuela, un pequeño colgante de plata que, según ella, representaba claridad. Es curioso cómo la claridad siempre llega justo antes de que algo se rompa. Ese fue el día en que me di cuenta de que no formaba parte de su celebración. Solo la estaba financiando. Y por primera vez, esa verdad no me dolió. Me tranquilizó. En los días posteriores a ese mensaje, todo en el chat grupal de mi familia adquirió un aire extraño. Demasiado alegre, demasiado organizado, como si todos estuvieran representando una versión de unidad que no me incluía. Esa fue la primera señal. La segunda llegó silenciosamente, casi disfrazada de emoción. Marisa anunció que quería una semana de bodas, una serie de eventos previos para impresionar a los futuros suegros de Serena. Lo dijo con ligereza, como si estuviera hablando de opciones para el brunch. Pero sus ojos se desviaron hacia el sobre de ahorros de mi abuela que estaba en la encimera. Me quedé paralizada. Intentó disimularlo, pero la intención era clara. Querían usar el dinero de mi abuela, lo poco que había ahorrado para emergencias, el fondo que protegía como si fuera tierra sagrada. Mamá, dije despacio, ese dinero no es para esto. Parpadeó como si mi tono la confundiera. Valentina, no te pongas dramática. Serena solo se casa una vez. Miré a Serena, esperando alguna señal de que comprendiera la importancia de lo que sugería nuestra madre, pero se encogió de hombros y se ajustó la manga de su vestido nuevo. El que yo había pagado discretamente. No es para tanto, Val. La abuela ni siquiera usa ese dinero. Se me revolvió el estómago. Lo habían planeado, o al menos lo habían hablado cuando yo no estaba. Más tarde esa semana, llevé a mi abuela a una prueba de vestido. Se movía despacio pero con orgullo, su mano cálida en la mía. De pie frente al espejo, alisándose la tela sobre las caderas, susurró, oí a tu madre hablar. Están arreglando las cosas sin ti. Su voz tenía esa ternura temblorosa que solo la verdad transmite. Tragué saliva con dificultad, sin saber si admitir lo que ya sentía. La asistente de pruebas nos llamó antes de que pudiera responder. 2 días después llegó el momento en que todo encajó. Entré en la habitación de Marisa para dejarle el horario final de la cena de ensayo. Serena estaba en el sofá con el teléfono en alto, el pulgar sobre el chat grupal. Ah, dijo al verme. No sabía que venías. Su tono no era hostil. Era peor. Despectivo. Mamá y yo estamos confirmando los asientos para los invitados. Serena encontró una distribución mejor que la que enviaste. Mejor. Ni más amable, ni más justa. Simplemente mejor porque venía de Serena.